Buenas tardes, hermanos, amigos que nos ven a través de las redes. Pues damos gracias a Dios porque podemos alabar el nombre de nuestro Dios. En esta tarde vamos a tener nuestro culto vespertino y vamos a hacer una oración para dedicarle estas oraciones, cantos y la meditación de su palabra a nuestro Dios. Gracias te damos, Padre Santo, porque tú eres bueno con nosotros y porque para siempre es tu misericordia. Señor, vemos tu misericordia y tu amor para con nosotros a través de la provisión, a través de tu cuidado, Señor, que día con día nos regalas, Padre. Señor, que todo lo que hagamos en esta hora, Señor, sea para honrarte y alabarte, Padre. Señor, usa a tu siervo, Señor, para que podamos entender tu palabra. Todo esto lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a hacer una lectura en el Salmo 120. Busquemos en nuestras Biblias. La palabra de Dios dice de esta manera: A Jehová clamé estando en angustia, y él me respondió. Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso, de la lengua fraudulenta. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Agudas saetas de valiente con brasas de enebro. Ay de mí, que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Esta es palabra de nuestro Dios y vamos a meditar a través de ella. Resulta muy interesante que una de las características que menciona la Biblia como parte de los últimos tiempos, entendiendo los últimos tiempos como la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, es el chisme. Dice la palabra de Dios que va a haber características en la humanidad que se van a ver reflejadas, y una de ellas es el chisme. Déjame leértelo. Segunda de Timoteo capítulo 3, del 1 al 5 dice lo siguiente: También deben de saber que en los últimos tiempos los hombres serán egoístas, amantes del dinero, orgullosos, vanidosos, hablarán en contra de Dios, desobedientes a los padres, ingratos, no respetarán la religión, ni tendrán cariño ni compasión, serán chismosos, no podrán dominar sus pasiones, serán crueles y enemigos de todo lo bueno, traidores y atrevidos, estarán llenos de vanidad y buscarán sus propios placeres en vez de buscar a Dios. Qué interesante que una de las características de entre todas las que menciona la Biblia sea el chisme. Si tú piensas en la actualidad, ¿habrá estas características en este mundo? Yo creo que la mayoría de ellas ya están presentes. Pero hoy vamos a hablar específicamente de esta que llamamos el chisme. El título de esta predicación es ¿Cómo manejar el chisme? Y vamos a tomar el Salmo 120 como base para esta predicación. Pero antes vamos a ponerlo en manos de Dios. Padre, gracias por este día, porque tú, Señor, nos permites abrir tu palabra y aprender de ella. Yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo hable a la vida de tu pueblo, de tal manera, Padre, que este sea un mensaje claro para ellos y que lo puedan entender y que lo puedan aplicar. Lo hacemos todo en el nombre de Jesucristo, en tu nombre, Padre. Amén. Seguramente tú has participado, porque yo sí lo he hecho, alguna vez contando un chisme. Tal vez uno muy tranquilo, tal vez uno muy leve, pero puede llegar el momento en el que un chisme nos meta en un problema, porque decimos algo que ofende a alguien, algo que hiere a alguien, ¿no? Y tal vez alguien más se entera que estamos hablando de él y después vienen problemas. Pues yo creo que es parte de la naturaleza humana. Dice la palabra de Dios que dentro de nosotros hay concupiscencias, malos deseos. Y estos malos deseos a veces afloran y salen. Y dice la palabra que cuando salen y afloran se pueden llegar a convertir en pecado. Y seguramente el chisme es una de estas concupiscencias que la Biblia menciona. Dice la palabra de Dios en Proverbios 18:8 y en Proverbios 26:22, porque lo repite dos veces: los chismes son como golosinas, pero calan hasta lo más profundo. Seguramente cuando lo vamos a decir, cuando tenemos aquí el chisme del momento, pues hasta como que lo disfrutamos, ¿no? Como que nos gusta esta convivencia de repente cuando estamos contando algo de alguien. Pero dice la palabra de Dios que va a calar hasta lo más profundo. La definición de la palabra chisme se las voy a compartir. Dice: es un comentario o noticia no verificado que circula entre la gente y generalmente es de carácter negativo. Esta es la definición del chisme. Tenemos que entender que cada vez que participamos de él, puede haber 3 personas que salgan heridas. Tú que lo estás diciendo,
la persona que lo está escuchando y la persona de la que se está hablando. Siempre que participamos de los chismes, alguno de los tres va a salir herido o lastimado. El que lo cuenta, el que lo escucha y del que se habla o de los que se habla. Entonces, deberíamos los cristianos, debería el pueblo de Dios participar cuando hay alguna cosa como esta, algún chisme del momento, a lo que nos enteramos de alguien, de algún familiar, de alguien en la iglesia, de alguien en el trabajo. ¿Qué debería de hacer un cristiano en este sentido si estamos considerando esto? El problema de esta cualidad, llamémosle el problema del chisme, es que puede tener muchos pecados involucrados. Déjame contarte algunos de ellos. Que hables mal de alguien se puede convertir en un pecado. Que mientas sobre alguien, que exageres sobre alguien, que ofendas a alguien, que des mal testimonio por lo que estás haciendo o que hieras a otras personas, se pueden convertir en pecados que están alrededor de esta actividad. Este es el problema, o esto es delante de Dios, esto es lo que puede ser un problema si nosotros participamos de esta actividad. Pues como parte del pueblo de Dios, yo creo que podemos empezar siendo muy claros con esto. El pueblo de Dios, los hijos de Dios, no deberían de participar de actividades donde esté involucrado un chisme. Y si entendemos, repito, la definición de chisme, es un comentario o una noticia que no está verificada, que circula entre la gente y generalmente es de carácter negativo, despectivo, violento. Pensando en esto, déjame darte un ejemplo. Mateo capítulo 12, del versículo 22 al 32, habla de un momento en el que a Jesús se le cuelga un chisme ahí. No a él, sino hablan de él. Dice la palabra de Dios que de repente va Jesús, como solía hacerlo, andando por las calles, y de repente le acercan a una persona que era muda, ciega y que además estaba endemoniada. Dice la palabra de Dios que inmediatamente Jesús le hace recobrar la voz y recobrar la vista. Dato interesante, que Jesús no, dice la palabra de Dios, que no saca al demonio que tenía dentro, solamente le hace cobrar la vista y la voz. Las personas que estaban alrededor de este acontecimiento dicen: ¿será este el hijo de David? ¿Será este el hijo de Dios? O sea, ven el milagro, ven que Jesús hace hablar a un mudo, ven que hace ver a un ciego, y la gente se sorprende y dicen: ¿será este el hijo de Dios? Dice la palabra de Dios que ahí estaban los fariseos, que parece que siempre estaban siguiendo a Jesús, pues viendo a ver qué hacía. Dice la palabra de Dios que ellos responden cuando escucharon esta pregunta. Ellos respondieron: no, por Beelzebú es que hace estas cosas. Por Beelzebú, el príncipe de los demonios, es que él tiene esta capacidad de sacar a los demonios. Cosa obviamente que era una mentira. La palabra de Dios nunca nos dice que Jesús expulsó al demonio. Lo único que hizo fue darle vista y recobrar la voz. Es muy interesante. Vamos a pensar en qué fue lo que sucedió. Ellos estaban seguros, porque así lo afirman en su dicho, estaban seguros de que había sido Beelzebú, el príncipe de los demonios, el que le había dado el poder a Jesús de poder hacer estas cosas. Ellos estaban convencidos y seguros. ¿Cuál es la definición de chisme, dijimos? Dijimos que es un comentario o una noticia no verificada que circula entre la gente y que generalmente es de carácter negativo. Bueno, ellos tenían un comentario no verificado porque estaban ellos segurísimos de que así era. ¿Quién se los dijo? ¿Quién sabe? Pero ellos estaban seguros. Además de eso, ellos estaban seguros de que Jesús no era el Hijo de Dios. Lo decían una y otra vez. Es muy interesante porque este pasaje justamente menciona más adelante este pecado que conocemos como el pecado que no tiene perdón. El pecado que no tiene perdón es aquel cuando se hace una blasfemia contra el Espíritu Santo. Una blasfemia, una mentira, un chisme contra el Espíritu Santo. A estos fariseos les costó muy caro esta afirmación, que pudiera entrar perfectamente en la definición de chisme. Les costó muy caro. Y les costó tan caro porque dice la palabra de Dios que este pecado no se perdona. No se perdona. Yo creo, hermanos, que estas son advertencias que debemos de tener, sacar las antenitas y estar muy alertas cuando alguien viene y nos quiere contar algo a nosotros
que no está verificado, que no nos consta, pero que la gente lo cuenta como si fuera una verdad. O caso contrario, cuando nosotros contamos una verdad, la cual no nos consta, no sabemos que es verdad, pero la contamos como si fuera cierta. Y peor aún, cuando estamos hablando de alguien más. Qué bueno sería que habláramos mal de nosotros mismos. Ahí sí nos consta, ahí sí lo sabemos, pero regularmente los chismes van contra otras personas, hablamos mal de alguien más, ¿no? Y ese es el problema del chisme. Entendemos entonces el chisme como esta exageración de una idea que no está comprobada, pero que se maneja como si fuera verdad. Y de estas hay un montón en todos lados. Seguramente al día has de recibir 2, 3 o más de estas afirmaciones que no consta que sean verdad, pero que se manejan como si fueran verdad. Como hijos de Dios debemos tener mucho cuidado de estas cuestiones, porque deberíamos de ser nosotros los primeros que detengamos a alguien que nos quiera contar algo a nosotros y que por la pura forma en la que lo dice, por la idea que está transmitiendo, ya sabemos que viene con algo que va a ser negativo. Yo te diría, no te contamines de eso. Es más, que ni llegue a tus oídos, deténlo. Hay gente que se va a ofender cuando tú haces esto y le sabes que no me lo cuentes, no quiero saber. Hay gente que se va a ofender, pero lo mejor que puede hacer el pueblo de Dios es no participar de ello, detener, poner un alto. Déjame compartir algunos pasajes que van en el sentido de lo que estamos platicando. Dice la palabra de Dios en Proverbios 16:28, el perverso provoca peleas, el chismoso es causa de enemistades. Y tiene mucho sentido, porque cuando hablamos mal de alguien y ese alguien más se entera, jamás en la vida se va a querer acercar a nosotros. Y esto sirve de muy mal testimonio para el pueblo de Dios. Por eso el pueblo de Dios no debería ni siquiera de participar en nada que tenga que ver con afirmaciones que no nos constan, pero que se manejan como si fueran verdad. Dice Salmo 15, 2 y 3. Solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad, que no calumnia con su lengua y que no le hace mal al prójimo, ni le acarrea desgracias a su vecino. La palabra de Dios nos enseña que nosotros deberíamos de ser siempre muy lineales, muy honestos, muy coherentes con lo que creemos, con lo que decimos, con lo que pensamos, con lo que hablamos de los demás, de tal manera que nuestra conducta sea intachable, hablando siempre con la verdad. Esta debería ser la conducta del hombre. Esta es la recomendación que hace Dios en su palabra. Proverbios 11:3 dice, la gente chismosa revela los secretos, la gente confiable es muy discreta. Y yo creo que aquí está el secreto, hermanos. Si una palabra debería de englobar al pueblo de Dios, debería ser esta: discreción. Discreción. Si alguien te cuenta a ti algo, yo te diría dos cosas. Si tienes la capacidad de tenerlo de una manera, pues digamos, muy tranquila, muy sensata, hazlo. Pero si de repente ya te llegó el chisme y ya lo oíste, pues los hijos de Dios deberíamos ser muy discretos con lo que escuchamos y con lo que decimos. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Dice Efesios 4:29, eviten toda conversación obscena. Se entiende la palabra obscena, ¿no? Que habla mal de alguien, que trae cierto ahí juego que quieren meter, cierta mentirilla que quieren ahí meter, obsceno. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes los escuchan. Mira, si vas a decir algo que sea de bendición, abiertamente y a todo volumen lo puedes comentar. Pero si no estás seguro que va a ser de bendición, yo diría, sé muy discreto con las palabras que vas a decir. No te conviene. Proverbios 11:9. Con la boca el impío destruye a su prójimo, pero los justos se libran por el conocimiento. Con la boca el impío destruye. Y sí, porque cuando uno participa de estas cosas, destruye amistades, destruye relaciones, destruye su propio testimonio. Dice la palabra de Dios que el pecado, eso es muerte. Muerte de las relaciones que puedes llegar a tener, de las buenas amistades, de este buen compañerismo que puedes llegar a tener. Muerte. Es importante, hermanos, como hijos de Dios, que tomemos esta postura bíblica. Nosotros no deberíamos de participar de ninguna de estas cosas. ¿Qué debería de hacer el pueblo de Dios con respecto a esto? Déjame darte dos consejos.
considerando esto que estamos leyendo acerca de la palabra de Dios. Número 1, si alguien viene y te quiere contar algo a ti, muy amablemente tú deberías de detener a esa persona, muy amablemente. Seguramente se va a ofender, seguramente no le va a gustar, pero muy amablemente tú puedes decirle, ¿sabes qué? Yo no me lo cuentes, no lo quiero saber. Yo creo que con eso evitas que se contamine, que se llene tu mente, que se llene tu corazón de algo que tal vez no te va a edificar ni a ti, ni a la persona que te lo está diciendo, ni a la persona de la cual van a hablar. Segundo, si ya te llegó, detén aquí la propagación de ese chisme. Dice la palabra de Dios que la lengua es como un fuego que crece. Y justamente el fuego, cuando se quiere detener, lo que se hace es evitar su propagación, la propagación del fuego. Entonces, tú puedes detenerlo. Si alguien viene y te lo contó a ti, tú, discreción. No dices nada, no cuentas nada, no dices nada. Nada que no te conste, que no salga. Nada que no sea de bendición, que no salga de tus labios. De la abundancia del corazón, dice la palabra de Dios, habla la boca. ¿Qué hacer? Vamos a pensar, pongámonos en el otro escenario. Cuando tú sabes que hay 1 o 2 o 3 personas o más que están hablando mal de ti. Seguramente también te ha pasado. ¿Qué debes de hacer en este caso? Pues mira, la Biblia es muy práctica y para eso vamos a tomar la enseñanza del Salmo 120. El Salmo 120 lo que dice es, está hablando el salmista, está hablando una persona que sabe que hay gente que está hablando mal de él. O sea, el salmista dice, yo sé que hay mucha gente que está contando chismes acerca de mí. Yo sé. ¿Qué hace el salmista en este caso? ¿Qué podemos aprender de él con respecto a lo que hace cuando en algún momento tú estés en la situación, cuando sabes que hay 1, 2, 3, muchas personas hablando mal de ti? Pero vamos a pensar que hablando mal de ti, mentiras. Si está hablando mal de ti, pero es verdad lo que dice, bueno, lo que tienes que hacer es cambiar tu conducta. Pero vamos a ponernos en el caso de que está hablando mal de ti y son mentiras lo que te está diciendo. Dice la palabra de Dios, bienaventurados, Mateo capítulo 5, o sea, alégrate cuando por mi causa te vituperen, te persigan y digan toda clase de mal contra ti, mintiendo. O sea, si alguien está hablando mal de ti, que tú eres tal, que tú haces tal, que tú te comportas de tal manera, pero tú sabes que no es verdad, ni te preocupes. Dice la palabra de Dios, alégrate. Y más cuando tiene que ver con la relación que tenemos con Dios, porque entendemos que de repente hay gente que no le parece nuestras actitudes, porque somos diferentes, porque nuestros valores están muy marcados, porque nuestro comportamiento trata de ser distinto a aquellos valores que promueve el mundo. Pues bienaventurado, alégrate cuando alguien hable mal de ti, mintiendo. Y más cuando esto tiene que ver con tu relación con Dios. El Salmo 20 habla de esto. Déjame leer, 120 habla de esto. Cuando yo estoy en angustia, decía el salmista en el versículo 1, cuando yo estoy en angustia, llamo al Señor y Él me responde. No debe de ser nada fácil en este tiempo que alguien hable mal de ti. O sea, que tú sepas que alguien habla mal de ti. Tendemos a enojarnos. Estamos viviendo en el siglo XXI. El siglo XXI que está envuelto en una cultura de cancelación. Hoy en día, si tú a través de las redes sociales, si alguna persona sube un chisme de alguna otra persona, esto se vuelve como un fuego que se propaga. Ya lo ven mal, ya les quitan contratos. En el caso de la gente que tiene gente muy famosa, digamos, les quitan contratos, les quitan esto, los censuran, los cancelan, los bajan de las redes sociales. O sea, una cultura de cancelación. Cualquier chisme que se diga de alguien más, hoy en día puede ser incendiario. O sea, puede destruir la visión que se tiene de una persona, puede destruir la reputación de una persona hoy en día. Pues mira, si en algún momento a ti te sucede algo así, pero en el sentido de que es una mentira, obviamente, dice la palabra de Dios, cuando estoy en angustia, cuando estoy preocupado, cuando no me siento bien por lo que está pasando a mi alrededor, llamo al Señor y Él me responde. Yo creo, hermanos, que lo primero que tenemos que hacer, si alguien está hablando mal de nosotros, lo primero que tenemos que hacer, dobla tus rodillas delante de Dios. Señor, tengo esta situación, tú sabes cuál es la verdad. Acércate a Él y pide que Él te ayude en esta situación. Dice la palabra de Dios que nosotros como hijos de Dios no deberíamos de tomar venganza nunca.
de nada, nunca. Dice la palabra de Dios que el Señor es el que pelea nuestras batallas. Y en ese sentido, nosotros no tendríamos por qué estar queriendo devolverle a alguien algo que nos está diciendo a nosotros, o querer regresarle la pedrada si alguien nos dice algo contra nosotros. Ese no es el sentido cristiano. El sentido cristiano es: vengo delante de Dios, pongo mi petición delante de Él, y el Señor se va a encargar de nuestros asuntos. Eso es lo que deberíamos de hacer. Recuerden ustedes, hermanos, que Jesús decía para los discípulos: miren, los romanos los gobiernan, y como los gobiernan, pues seguramente se van a querer agandallar de ustedes, los van a poner a hacer cosas pues que de repente no son justas. Y Jesús decía en ese sentido: si un soldado te pide que tú cargues su carga, porque por ley estaba permitido que una persona cualquiera cargara el equipaje de un soldado romano, pero solamente estaba permitido una milla. Una milla es aproximadamente 1,5 kilómetros. Por ley, si un soldado viene y te dice: carga esto, lo que está estipulado por ley, 1 milla, tú llévasela 2 millas. O sea, no te vengues, no le digas, no reniegues, tú haz algo de más. Tú sé propositivo, tú haz. Que sean 2. Si alguien te pide, decía en tiempos bíblicos, si alguien te pide tu cinturón, también dale la capa, dale algo más. Aquel que te pida, dale. Iba en el sentido, hermanos, de que, ¿qué pide el Señor? Si alguien habla mal de ti, tú no tendrías que estar pensando en cómo regresarlo, ¿no? Tú deberías de estar orando por él. Dice la palabra de Dios que lo que tenemos que hacer con nuestros enemigos es pedirle a Dios por ellos. Que tienen hambre, dales de comer. Que tienen sed, dales de beber. Tú no deberías de tener ninguna consideración de negatividad, de violencia, de ataque contra aquellas personas que te hacen el mal. No. El sentido cristiano es todo lo contrario. Tú bendícelas, tú ora por ellas, tú ayúdalas. Si tienes la oportunidad, dales, extiéndeles la mano. Ese es el sentido cristiano. Ese es el sentido bíblico. Ese es el sentido que Dios nos pide que tengamos. Cuando estoy en angustia, llamo al Señor. Salmo 120, versículo 2. Señor, líbrame de los labios mentirosos y de la lengua embustera. La única cosa que podemos hacer como hijos de Dios, cuando alguien viene y nos dice a nosotros, o sabemos que alguien está hablando de nosotros, es ponerlo en manos del Señor. Señor, líbrame de los labios mentirosos. Líbrame de la lengua embustera. Líbrame, Señor. Porque como hijos de Dios, ese es el sentido bíblico. La palabra de Dios nos enseña que en algún momento nosotros podríamos ser violentados por nuestra fe, por nuestras creencias, por lo que hacemos, por cómo pensamos. De repente en algún momento podríamos ser violentados. La palabra de Dios dice: prepárate para ello. Entonces, hermanos, tendríamos que estar preparados. Si alguien habla mal de ti, si alguien dice algo mintiendo, tú no te preocupes. Ponlo en manos de Dios. Ven delante de Él, dobla tus rodillas. Señor, estoy en angustia, me preocupa esto, y lo dejo delante de ti. Señor, líbrame de esta gente que me quiere hacer daño, de la gente embustera, de los labios mentirosos. Esa es la palabra de Dios. Termino con esto, hermanos. Jesús decía: cuando vengas y traigas tu ofrenda delante de mí, si en tu mente está que tienes algo contra tu hermano, no dice la razón, pero vamos a pensar que alguien dijo algo mal de ti. Ay, ¿te acuerdas en ese momento que vas a dar la ofrenda? Y dices: sí, este gandalla me dijo estas cosas. O me enteré de que esta persona pues está hablando mal de mí, o me enteré de este chisme, o me enteré de esto. Si tienes algo contra tu hermano, cualquiera que esto sea, cualquiera, dice: deja tu ofrenda aquí en el altar, no la entregues todavía. Ve y arregla el asunto con tu hermano. Pero dice la palabra de Dios, fíjate lo que dice la palabra de Dios: tú ve y arregla el asunto con tu hermano. No esperes a que tu hermano venga y lo arregle. Si tenemos la capacidad de poder ir y arreglar nuestros problemas, no empeorarlos, arreglar nuestros problemas, vayamos y hagámoslo, porque este es el sentido bíblico. Y después regresas y das tu ofrenda. Este es el sentido bíblico. La palabra de Dios es muy clara con esto. Hermanos, creo que con esto queda muy claro lo que la palabra de Dios nos habla acerca de los chismes. Hay muchos más pasajes que hablan de ellos, pero todos te advierten que tú no participes de ellos y que tú no digas ni de aquí para allá, ni de allá para acá. Como hijos de Dios no debemos de hacerlo. Yo creo que esto te va a ahorrar muchos problemas,
te va a dar muchas bendiciones, te va a ayudar en tus relaciones, porque la Biblia es un libro muy práctico y muy útil para la vida. Sabiduría, pues. Sabiduría significa conocimiento aplicado a tu vida para vivir bien. Y la palabra de Dios está llena de sabiduría. Que Dios te bendiga. Después de haber alabado a nuestro Dios con nuestro canto, a través de la palabra haber aprendido lo que el Señor quiere para nuestra vida, vamos a recoger nuestras ofrendas para honrar a nuestro Dios también. Vamos a hacer una oración. Gracias te damos, Padre Santo, porque tú eres bueno y porque, Señor, tú provees de todo lo necesario en nuestra vida, Señor. Gracias por el trabajo, gracias por la salud, Padre, porque a través de ello nosotros podemos desarrollar las actividades que tú nos permites, Señor, y así poder traer sustento, Señor, a nuestros hogares. Gracias te doy, Padre, porque tú has provisto de todo, Señor, y en esta hora queremos ofrendarte, Señor, de lo mucho que tú nos das. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, recibamos la bendición. Les invito para que, cerrando sus ojos, inclinando su frente, recibamos la bendición de parte de Dios. Amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre Celestial
y la luz y dirección de su Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes y con todo el pueblo de Dios ahora y siempre. Amén. Gracias por participar en esta actividad que es de edificación para nuestra vida. Te invitamos a que pongas un comentario, le des un like y lo compartas. De esta manera hacemos posible que el Evangelio circule a través de las redes. Recordemos que hemos de llevar la palabra de Dios de cualquier forma. Que el Señor les bendiga.